Con nosotros José Antonio Zorrilla. José Antonio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenos días. Bueno, nos hemos despertado con esa previa del libro de Manuel Todd, que se va a publicar el día 20. Te leo solo un par de frases. Todo el bloque occidental dice, en el libro que se llama La derrota de Occidente, dice quien predijo esa caída de la URSS, que todo el bloque occidental está en una crisis terminal. Estamos asistiendo a la caída final de Occidente y se basa, y te lo resumo muy rápido, en tres factores. El declive industrial de Estados Unidos, el fuerte aumento de las tasas de mortalidad y la decadencia intelectual y la desaparición de una ética del trabajo seguida de un neoliberalismo que lleva a una codicia masiva. Está ahora mismo el contenido intelectual estadounidense temblando después de la publicación de Manuel Todd, que les pone ante un espejo que es: las élites estáis consiguiendo lo contrario de lo que buscabais. Estáis acabando con el orden mundial que queríais crear frente a un reseteo que era lo que buscabais. José Antonio, no se puede decir mejor de manera más resumida, tal cual. A mí me ha parecido espectacular. Puedes añadir más cosas, ¿no? Pero básicamente es eso. La frase final: queríamos resetear y hemos terminado cargándonoslo todo. Esto me parece una cosa absolutamente genial. O sea, es que es un resumen excelente. Así está la cosa. Es lo que hay. Yo lo contemplo asustado, veo que se está cayendo y lo que es peor es que siguen, como se dice en inglés, double down, o sea, que subiendo la apuesta. Ellos pensaron, José Antonio, que podían controlarlo todo y tienen un momento ahora en el que cada vez que mueven una de las piedrecitas les salen 20 problemas más. Pero ¿en qué situación? Y sobre todo, Manuel Todd dice que estamos en esa decadencia, en ese final, pero ese final puede ser largo y sobre todo ese final tiene opciones todavía de darle la vuelta a Occidente para intentar reequilibrar, reestabilizar los errores del pasado. Bueno, yo aquí empezaría diciendo que no veo tan claro lo de la decadencia intelectual, porque ya ves cómo Andrés de Todd publica eso, pero sobre todo como modesto estudioso de las relaciones internacionales y ahora ya jubilado, o sea que no tengo cosa más que hacer que levantarme por la mañana y leer Foreign Policy, Foreign Affairs, bueno, lo de siempre, ¿no? Las revistas profesionales, al Monitor, tal, y dedicar la mañana a hacer gimnasia, a ver si vive unos pocos años más y tal, y nadar los 3 días a la semana y leer esos libros, pues claro, yo estoy convencido de que tenemos una gente de una capacidad intelectual excepcional. Te cito, sin ir más lejos, en el orden de la estrategia, que es lo que está rompiendo todo, los americanos tienen ya la quinta generación, no sé si es la cuarta o la quinta generación de estrategas. La última es una señora que iba a venir aquí a darnos una conferencia, pero que ya no viene. Bueno, es la última. Pero, por ejemplo, tienes a John Mearsheimer, catedrático número 1 de las relaciones internacionales del mundo. Dice más o menos lo que dice Todd y lo que digo yo. Y lo que dice todo el mundo, vamos. Uno de los mejores economistas del mundo, que es también Jeffrey Sachs. Ha asesorado a todos los gobiernos que te puedas imaginar, incluido el ucraniano. Tampoco le hacen caso. El otro es el de Harvard, Stephen Walt. También dice lo mismo y tampoco le hacen caso. Es que Stephen Walt ya hace 15 años publicó un libro junto con Mearsheimer, el otro sospechoso habitual, un libro que hizo dio mucho que hablar, que se llamaba El lobby de Israel. Y decía que bueno, Israel es un país, debería de ser un país más, uno más como todos, y no uno especial, ¿no? Hace 15 años, ni caso. Kissinger dijo en marzo, cuando empieza el lío, cuando dan el golpe de Estado los americanos en febrero, en marzo, ya viene Kissinger y dice: si media Ucrania lucha contra la otra media, como siempre ha sido el caso, acabarán en guerra civil y en rotura territorial. O sea, no es que no tengamos instrumentos intelectuales, tenemos la gente más cualificada del mundo y libertad para decirlo. El problema es que la clase política que está arriba no les escucha. Este es el problema. Si les hicieran caso, puedes tener una completa seguridad de que no habría, no digo el menor problema, pero en fin, no pasaría lo que está pasando. Y luego, claro, en el caso de Estados Unidos hay un problema adicional. Y es que cada 4 años cambian los que mandan y entonces, claro, pues es un descalzaperros porque un país hegemónico tiene que tener siempre la misma política exterior, sobre todo la gran política exterior, como se dice esto, estratégica. Tú comprenderás que Estados Unidos ha ido
al cambio climático en París. Luego no fue y ahora ha vuelto a ir. Acuerdo nuclear con Irán. Va, no va, vuelve a ir. No puede ser. Es un problema, no solamente es un problema intelectual, es que es un problema político. Las élites políticas no escuchan a los que saben, sino a otros elementos. Yo no puedo entender cómo es posible que un país tan excepcionalmente cualificado como los Estados Unidos de América y con gente, como digo, es una máquina de reproducción de... Sí, pero ¿no crees, José Antonio, que no escuchan porque prefieren no escuchar, porque lo que le dicen no les gusta? Es decir, es como le dices al niño pequeño, no toques eso, y dice, ya, pero me gusta tocarlo, y dice, pues no lo toques, que bueno va a acabar bien, pero no quieren escucharlo, es decir, no, ellos les gusta que haya gente autocomplaciente, es decir, un entorno de Nerón, que les digan, todo está bien, qué guapo te has levantado esta mañana, o guapa, y cómo va todo de bien. Entonces tenemos un problema también de autocomplacencia. Dice Manuel Todd que hay un proceso ideológico cambiante provocado por el neoliberalismo que va entre la sustitución del protestantismo por un nihilismo acelerado en el que la sociedad mira a él o a ella, a él, a él, a él, a él, o a ella, a ella, a ella. ¿Hasta qué punto ese no querer escuchar viene porque quieren seguir ahí? Pero, José Antonio, es evidente. Es así, claro, eso es obvio, claro. Obviamente. Así es. Así es, tienes toda la razón, eso es lo que pasa. Esto es lo que le pasó al pobre Kennan, el diplomático ese maravilloso y mítico que estableció la doctrina del containment. Hay que contener a Rusia. Entonces todo el mundo le hizo caso y se convirtió en un héroe. Pero las personas así son también inocentes. Y se pasó luego la vida diciendo, me he pasado toda la vida diciendo cosas al gobierno y la primera vez me hicieron caso, pero luego nunca más. Y dice, no entiendo nada. Dice, pues muy sencillo, porque la primera vez dijiste lo que el sistema quería que tú dijeras, pero cuando empezaste a decir a la gente cosas tales como que Ho Chi Minh no es Stalin, metiéndote con la guerra de Vietnam, ya a partir de ahí no te hicieron ni caso. Y lo mismo pasó, claro, y lo mismo pasó con la guerra de Irak, que esto no es contención, decía el hombre que había inventado la contención, ¿no? Pues eso, porque no dices lo que quiere el sistema que digas. Y el resultado es catastrófico porque hay que hacer caso a los que saben. En fin, es una cosa trágica. Y siguen en ello, ¿eh? O sea, mira tú, que es, vamos a ver, ¿cómo se llamaba esta señora que iba a venir aquí a dar una conferencia en Madrid a la Fundación Ramón Areces, que es que duermo poco y mal por la noche, ¿no? Pero en fin, esta es la última estratega que han producido y dijo, ha dicho una frase demoledora. Al final del todo, hablando de Ucrania, al final del todo, nuestras advertencias no se escucharon. Y esto es de hace unos pocos años. Esta señora, como digo, iba a venir aquí a la Ramón Areces a dar una conferencia y ya no puede venir, ¿no? O sea, es una cosa trágica. No les hacen caso. O sea, es que tienen la mejor mano de obra del mundo y no la escuchan. O sea, que yo eso de que Occidente está mal porque tiene una cosa intelectual que no funciona muy bien y la ética del trabajo, los americanos trabajan como posesos. Yo estuve en Chicago y la hora punta en el aeropuerto de Chicago, en el O'Hara, es las 5:30 de la mañana. Ibas por el aeropuerto y ibas quitándote la gente a codazos. Trabajan como posesos, es una religión. El problema es que los que están arriba no lo hacen bien. No lo hacen bien. Esto es un problema gravísimo, 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 gravísimo. Hay un término que sigue dando vueltas, que es el término de apaciguamiento. Y Sunak ha dicho que estamos en el momento máxima tensión desde la crisis de los misiles de Bahía Cochinos. De tal manera que el término apaciguamiento se puede utilizar en dos momentos históricos. Se puede utilizar en la Segunda Guerra Mundial al inicio, cuando falla ese apaciguamiento por no hacer una confrontación con Hitler, pero se puede ver en otro momento histórico que se llama Guerra Fría, Primera Guerra Fría, donde el apaciguamiento sí que llevó a que esa Guerra Fría no acabara en un conflicto internacional con dos potencias nucleares. De tal manera que si Sunak plantea una crisis igual que la de Bahía Cochinos, en plena Guerra Fría, Primera Guerra Fría, ¿por qué ahora el término apaciguamiento tiene tantas dudas sobre en qué momento histórico está? Si él mismo ve que el último momento donde el apaciguamiento se utilizó y sirvió fue en Bahía Cochinos.
Vamos a ver. Vamos a ver. El señor Sunak lo mejor que podría hacer era callarse. Porque hubo la posibilidad, no hubo la posibilidad, sino la certeza de la paz. O sea, Arakamian y Aristovich, dos grandes personajes del Maidán, no de Ucrania. Yo distingo siempre el Maidán de Ucrania. Se fueron a Estambul a negociar con los enviados de Putin. Y llegaron a destapar una botella de champán. Y dejaron para la posteridad una frase que convenientemente se ha olvidado, que no se recuerda. Putin no tenía ambiciones territoriales. Quería solo que Ucrania no entrara en la NATO. Como consecuencia de eso, abrieron una botella de champán y decidieron que ya se había acabado el problema. Y entonces se presentó allí Boris Johnson y les dijo, no, tenéis que ir a la guerra. Más aún, Naftali Bennett, primer ministro de Israel, también se ofreció para mediar y dijo, está hecho, lo hemos liquidado. Y dijeron, Naftali, toca guerra, no paz. Entonces, ahora que vengan a decirnos que es muy grave y muy preocupante, no tiene ningún sentido. En un orden histórico, y si queremos hablar de apaciguamiento, conviene decir que el punto de vista del eje americano-inglés era el de ayudar a Hitler con todo lo que tenían. Estaban incluso dispuestos a quitarle colonias a Bélgica para dárselas a Hitler. Hay un libro muy poco citado, pero crítico, que es el eje angloamericano, está en inglés, vamos. Lo tengo aquí atrás, si queréis un día lo hablamos. Es un libro demoledor. O sea, que haría bien el señor Sunak, responsable, que pertenece a un país que sin duda ninguna es excepcionalmente responsable por lo que pasó en los Sudetes. Vamos, todo el desmadre aquel desgraciado de Múnich, que ahora quieren vendérnoslo como un gran éxito, porque ellos sabían que iban a la guerra, pero necesitaban tiempo para armarse. Por eso fueron a Múnich. Falso totalmente. Siempre fueron pro-hitlerianos. Lo dice, está aquí demostrado en el libro. Es un libro verdaderamente magnífico y no está escrito por un revisionista ni nada. Está escrito por un catedrático de universidad. The Anglo-American Establishment. Se lo recomiendo a todo el mundo, pero claro, muy significativo. Cuando un amigo mío, que es un intelectual, cogió el libro en la mano, dijo, uy, qué edición más pobre. Y tan pobre, no se lo ha publicado, no sé quién se lo ha publicado, porque no quieren publicarlo, porque esconden la verdad. Ahí yo debo decir que nunca he sido mucho prosoviético, pero ahí los soviéticos tenían toda la razón. Se pasaron años diciendo, vamos a firmar un acuerdo con nosotros para contener a la Alemania nazi, que es lo peor que hay, y no quisieron, porque Alemania era de los suyos. Hitler era de los suyos. En Inglaterra, en aquellos años de mayordomos y aquella sociedad tan clasista, si tú eras duramente anti-hitleriano, eras improper. O sea, no sé cómo decirte, improper es una palabra en inglés que quiere decir que no te expresas como se expresa alguien que pertenece a las clases esas que tienen mayordomo y que no trabajan. O sea, era improper, definitivamente, ¿no? Y claro, ahora hablan mal del apaciguamiento que le montaron ellos con un error estratégico monstruoso, si no fuera por el genio ese que fue Winston Churchill, que entendió muy bien que no es lo mismo un enemigo de clase que un enemigo sistémico. Hitler era un enemigo sistémico y el enemigo de clase era Stalin, pero eso no quiere decir que fuera enemigo de Inglaterra, era enemigo de clase. Vale. Así, explicado así. Ahora, vamos a la crisis de los misiles. Bueno, recordemos que fue una crisis que se resolvió a través de un acuerdo no escrito. Fue un gentleman's agreement. Mientras que ahora Estados Unidos dice que como nunca se escribió, que se podía entrar en la NATO, extenderse o no extenderse, como no está escrito, no vale. Es que es inconcebible, de verdad. Y yo reconozco aquí, bueno, mi deuda con mis estudios de Derecho. Los contratos serán válidos, cualesquiera que sea la forma bajo la que se hubieran celebrado, siempre que en ellos concurran las circunstancias que se exigen para su validez. Sujeto, objeto y causa. Bueno, aquí hay sujeto, hay objeto y hay causa. Entonces, no lo han querido respetar. Es que es lo que hay. O sea, no nos engañemos, es una guerra querida. Y es una guerra querida porque cometieron un error. Creían que iban a ganar. Estaban convencidos. Ahora, les declaramos la guerra a estos atrasados, a estos Untermenschen, a esta canalla asiática que está por ahí, y los arrasamos. Bueno, ni militarmente,
ni diplomáticamente, ni económicamente, porque como eso ha subido, claro, lógicamente, desata la inflación, pues 5%, al 5% anual que va a Rusia, y nosotros hundidos en la miseria. Porque claro, sin gas barato y sin petróleo barato, como dice Óscar Lafontaine, no podemos sobrevivir. ¿Y entonces qué sucede? Que se vota a partidos antisistema, es decir, neonazis, con una especial énfasis en la juventud. Porque la juventud es la que peor lo pasa. Pero si ya lo pasaba mal con petróleo barato y con gas barato, imagínate con petróleo barato, con petróleo caro y gas caro, la muerte, a votar neonazi. Y entonces esto lo que va a suceder es que en vez de tener una Europa unida, a lo que vamos es a otra Europa distinta, José Antonio. Vamos a la Europa de Hitler, a la Europa Festung, a la fortaleza alemana que esperaba el asalto de las democracias liberales en Normandía. Sí, pero en un momento muy distinto. Terrorífico. Yo estoy bueno, he vuelto a leer, estoy leyendo el hundimiento de la República de Weimar. Imagínate, que es lo peor que le puede pasar a Europa. Una Alemania nazi es lo peor que nos puede pasar. Fíjate, se hundió Alemania con Weimar y es que cayeron como 40 millones de personas, de los cuales el 65%, el 70% eran civiles. ¡Qué irresponsabilidad! Yo estoy de acuerdo con ese señor de todo. O sea, querían hacer un reset en su favor y lo que han hecho es dinamitar el sistema. Pero qué ignorancia, por Dios. Y qué modo de ignorar y de desobedecer preceptos elementales. Es como un país hegemónico como Estados Unidos, serio y fuerte, y con una base social como la que tiene y económica, no puede ir por el mundo montando golpes de Estado, como el del Maidán, como el de la Revolución de Colores en Georgia, en las fronteras de otro país hegemónico como ese, ¿no? Es que es un sistema de seguridad, es un sistema que garantiza que no se vaya a la guerra. Nosotros le ofrecimos un excelente sistema de seguridad. Alemania se había reconciliado con Francia, Alemania se había reconciliado con Rusia. El país más popular en Rusia era Alemania. Y encima llegamos a una conferencia de seguridad y cooperación que es omnicomprensiva, que mete a todos dentro y que nos trae la única ¿cómo se dice?, distensión que ha conocido Europa. Disminución de fuerzas convencionales, disminución de vectores nucleares, sobrevuelos, open skies, todo. Eso viene como consecuencia de la Conferencia de Cooperación y Seguridad Europea. Bien, se hunde la Unión Soviética, los rusos renuncian al Pacto de Varsovia, pero Estados Unidos insiste en que hay que tener ahí metidos a la NATO. ¿Por qué? Porque hay que tener a Alemania ocupada, a Rusia fuera y a ellos dentro militarmente. Y el resultado ha sido la guerra, claro. Es como de suicidio. De verdad, es que es una ceguera que no me lo explico. No, es que no lo puedo entender. Es que no lo entiendo. Pero esto que yo digo, no creas que estoy vendido a Putin. Esto lo dice, por ejemplo, pues toda la doctrina americana. Los mejores, porque Missheimer es el número 1 de las relaciones internacionales mundiales, ¿no? Sin duda ninguna. Y en el orden político tienes a Robert Kennedy Jr. que dice igual, lo mismo. Aquí no, aquí eres un vendido a Putin. Es una locura. José Antonio, no sé dónde vamos. José Antonio, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado. Sí, José Antonio. En ese foro de geopolítica. A ver si es la primera vez que se va a hacer en España un simposio para hablar de geopolítica. Es maravilloso y estoy encantado de poder estar ahí contigo. El sábado nos vemos. Buen día y buen negocio y buena lectura. Un abrazo.